Hemos establecido contacto a propósito de Nicaragua con don Eduardo Enríquez, quien es, a ver si estoy en lo correcto, director del diario La Prensa de Nicaragua. Don Eduardo Enríquez, buenos días. Muy buenos días. A ver, nos gustaría que si nos pudiera usted, bueno, además me alegro saber que no está preso, ¿eh? Muy buenos días, Edwin, muchas gracias. Sí, bueno, en estas circunstancias definitivamente que es una realidad que tenemos que estar felices de no estar en esa situación en la que sí tenemos a nuestro gerente general, desafortunadamente. Vamos por parte, don Eduardo Enríquez, rápidamente, porque sé que tiene otros compromisos. ¿Qué fue lo que pasó con el diario La Prensa de Nicaragua? Bueno, recordemos que el diario La Prensa tiene 95 años de historia, un diario que siempre ha mantenido una línea independiente, siempre ha tenido una línea crítica con los gobiernos, particularmente con los gobiernos de Daniel Ortega, que tiene ya 13, 14 años de estar en el poder en Nicaragua en esta última etapa. Y en esta situación en la que estamos actualmente, que hay una fuerte ola represiva de Ortega en este último año en el cual estamos de cara a unas elecciones generales, en noviembre, ha iniciado una ola represiva, como le digo, en el cual ya van 33 presos políticos, aparte de los 130 que ya tenía en las cárceles desde los eventos de 2018. Y entre esta ola represiva, lo que hemos encontrado también es que ha detenido la importación de papel del diario La Prensa y lo que nos impidió continuar con nuestra circulación a partir de los jueves fue nuestra última circulación en impreso, del jueves 12 de agosto. Retuvo el papel que estábamos importando ilegalmente, ya no pudimos seguir y al día siguiente la policía allanó las instalaciones de la prensa, se tomó las instalaciones de la prensa y lo tuvo nuestro a nuestro gerente general más de 16 horas en las instalaciones exigiéndole o pidiéndole, interrogándolo básicamente, y luego se lo fue trasladado a las 3 de la mañana a la cárcel conocida aquí en Managua como El Chipote, en la cual donde ahí permanece, ¿no? Y fue luego en horas de la mañana del sábado o del viernes, perdón, creo, viernes o sábado, horas de la mañana del sábado, anunció que había sido, que iba a permanecer detenido porque está siendo investigado por supuestos delitos de defraudación aduanera y lavado de dinero, que es un tema que siempre le endilgan a todas estas personas opositoras. Es algo que ellos han utilizado y con lo cual, digamos, los pintan, por decirlo de alguna manera, a todos. Es básicamente una situación represiva que se está viviendo en Nicaragua. Entonces, en Nicaragua, el gobierno es el que decide la importación de papel. No, la prensa importa su papel, lo que pasa es que tiene que llegar a aduanas, llega a puerto, en el puerto se descarga del barco y se envía a un almacén fiscal. En ese almacén fiscal que está en Managua, ahí están las bobinas de papel, mientras se tramita lo que es la exoneración. Hay los periódicos y todos los medios que funcionan, incluso libros y todo el que trabaja con papel, con imprenta, tiene derecho a una exoneración de importación de papel. No tiene derecho a esa exoneración dispuesto hasta cierto límite, y entonces el gobierno tiene que dar ese permiso, tiene que decir, bueno, sí, está exonerado y permite la entrada del papel. Eso es ahí es donde ellos traban el trámite y donde ellos no permiten la salida del papel. El papel es propiedad de la prensa. ¿Y el problema solo es con la prensa o hay otros medios que tienen esa misma dificultad?
Bueno, es que en 2018 existían dos diarios escritos de circulación, tres diarios escritos de circulación nacional, dos propiedad de la prensa, que es La Prensa y el periódico Hoy, y uno que era nuestra competencia, El Nuevo Diario. En el año 2018, cuando se dieron estas protestas, a partir del mes de septiembre y durante 500 días se mantuvo congelada la entrada de papel, esta misma situación, lo cual nos obligó a incurrir en inmensos gastos. Y el otro diario, el Nuevo Diario, simplemente un año después, en septiembre de 2019, cerró sus puertas. Se declaró, bueno, no se declaró en bancarrota, simplemente cerró sus puertas, dejó de circular y mandó todo el mundo a su casa. La prensa continuó y ahora somos el único medio impreso de comunicación independiente y en realidad prácticamente de los pocos medios impresos, perdón, de los pocos medios independientes en el país. En este caso de la importación de papel, somos los únicos que importamos estas cantidades importantes de papel y somos los únicos que estamos en esa situación. ¿Cuánto prevé Eduardo Enríquez, conocedor de la realidad nicaragüense? ¿Cuánto prevé? No, ¿hasta dónde puede estirar esto? La pregunta. En cuanto a la situación del periódico. Y la situación del país con la dictadura. Bueno, la situación del país es bien compleja, ¿no? Porque la ola represiva es fuertísima. Se esperaba que en las elecciones los nicaragüenses pudieran salir a votar y decidir por quién les iba a regir su futuro en los próximos 5 años. Sin embargo, ya vemos que 7 precandidatos presidenciales que habían en el mes de junio, ahorita están presos, o sea, ni siquiera pudieron llegar a ser candidatos presidenciales. Se ha eliminado la personalidad jurídica de 3 partidos políticos, 2 principalmente opositores, que eran los que iban a representar, digamos, a la oposición en esta contienda electoral. Y básicamente las elecciones de noviembre son entre Ortega y 3 o 4 partidos satélites que él mantiene para dar la falsa sensación de pluralidad. Aparte de eso, pues lo que esperamos es básicamente que él se reelija como se reeligió, digamos, en el año 2016, donde hubo, según algunos observadores, que no pudieron trabajar plenamente, pero al menos hicieron algún esfuerzo de observación y determinaron que hubo más del 60% de abstención y aproximadamente un 35% de participación, que es la forma en que la ciudadanía expresó su rechazo a este tipo de elecciones en los cuales en realidad pues no se elige nada, porque igual en el año 2016 él eliminó y declaró sin personalidad jurídica al único partido político que se consideraba realmente de oposición. Entonces lo que tenemos ahora es prácticamente una situación donde solo existe el partido Frente Sandinista y 3 o 4 partidos satélites. Entonces es una situación muy compleja porque prácticamente, y ha sido lo que se ha denunciado, de que no se está eligiendo nada, ¿no? Claro, hay una realidad, Eduardo, cuando uno ve los números a nivel macro que presenta el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, por lo menos hasta hace 2 años, sus números que beneficiaban, entre comillas, la gestión del gobierno de Daniel Ortega. Repito, en números macro, hablando de desempleo, hablando del crecimiento económico, etc. Yo quisiera saber cuánto sopesa eso frente a la libertad, frente a la democracia. El ciudadano nicaragüense entiende y prefiere una economía estable que un país con menos libertades. Bueno, lo que tenemos que entender es que el nicaragüense no se ha podido expresar porque no hay manera de elegir libremente. Eso no se está dando incluso desde el año 2016, donde se dio este abstencionismo que yo les describo. Hasta el 2017
existía una situación económica bastante buena, eso sí es cierto, como parte, pero ya se venía deteriorando. ¿Por qué la situación económica estaba muy buena? Bueno, durante 5 o 6 años, entre 2010 y 2015, o 2009 y 2014, Nicaragua recibió 500 millones de dólares anuales de ayuda venezolana extra presupuesto. Esa plata entró a Nicaragua y dinamizó la economía, pero no fue siempre usada, alguna parte fue utilizada para programas sociales, pero otra parte fue utilizada para simplemente los negocios que ha establecido el régimen y se dedicaron a comprar canales, a tener esta empresa Alba de Nicaragua S.A. que es asociada con el régimen venezolano para importar petróleo y bueno, establecieron una gran cantidad de negocios, entonces se dio una gran cantidad de beneficios para el régimen de Daniel Ortega y sus allegados. Había sí un dinamismo económico, que el cual cuando se cortó la ayuda venezolana por la crisis venezolana se empezó a deteriorar. Entonces, lo que sí la gente estaba en una especie de letargo ante una situación económica que más o menos funcionaba, porque no era que el país se estuviera desarrollando, pero sí la gente, hay que admitirlo, pues estaba trabajando, pero ante la situación que se empieza a disminuir la economía y el gobierno tiene que empezar a apretar con impuestos y sobre todo con impuestos en cuanto al Instituto de Seguridad Social, que prácticamente está en quiebra y empieza a apretar a los cotizantes, empieza a apretar a la empresa privada para que pague más cantidades exorbitantes, ¿no? Para mantener este Instituto de Seguridad Social, pues entonces ahí es donde se originan las protestas. Y cuando se originan unas protestas para que el Seguro Social o sea, más bien para que el gobierno no exprima tanto a la gente para mantener vivo al Seguro Social, que está en quiebra en gran parte por una mala administración, es que viene la respuesta represiva a esas manifestaciones del gobierno de Nicaragua y es lo que se da la situación de abril, donde terminamos con más de 325 muertos. Allí la pregunta, don Eduardo Enríquez. Los nicaragüenses, al igual que los panameños, sabemos que las dictaduras no caen negociando. Los nicaragüenses lo vivieron con la dictadura de Somoza, dicho sea de paso, el diario La Prensa, de una batalla tenaz contra la dictadura de Somoza, que le costó la vida a Pedro Joaquín Chamorro. Cae la dictadura, llega el Frente Sandinista, luego van a elecciones, gana las elecciones doña Violeta Barrios de Chamorro, justamente quien dirigió y presidió el diario La Prensa en Nicaragua. Pero los nicaragüenses, al igual que nosotros, sabemos que las dictaduras no caen por negociaciones. ¿Es previsible que esas protestas que se vieron en el 2018 y ahora más recientes se vuelvan a ver en Nicaragua? Muy difícil porque el régimen ha establecido un estado de represión que no habíamos visto en los últimos 40 años en Nicaragua y prácticamente es un delito portar la bandera nacional, porque esto fue lo que identificó a ese movimiento del año 2018 en el cual las personas se identifican con los colores azul y blanco de la bandera de Nicaragua y cualquier persona que salga a ondear la bandera de Nicaragua en las calles de Managua es arrestado inmediatamente. Se han dado infinidad de casos en ese sentido. Entonces, hay presencia policial fuerte, permanente en las calles de Managua principalmente, pero también en los departamentos hay vigilancia de los líderes, digamos, que no es de ese movimiento de 2018, que no están presos o en el exilio, son vigilados y asediados
permanentemente. Entonces, organizarse y realizar una manifestación en este momento es muy, muy, muy difícil porque hay un control extremo, y la verdad es que las leyes que ellos han aprobado el último año o año y medio, pues lo que hace es que cualquier persona que es arrestada, inmediatamente la acusan de traición a la patria, y lo que tenemos es estos casos en el cual hay personas arrestadas. Estas últimas 33 personas, por ejemplo, llevan en esta cárcel conocida como el Chipote, los primeros ya llevan 80 días arrestados porque a Nicaragua ellos reformaron la ley y les permite tener presas a las personas para investigar únicamente 90 días. Pero en esos 90 días estas personas no han podido ver abogados, no han podido ver a sus familiares. Suponemos que están presos en esa cárcel, y entonces es muy difícil, el control que existe es muy fuerte y es muy difícil que la gente pueda animarse. Lo que estamos viendo más bien es mucha gente saliendo del país. Claro. Dictadura pura y dura. Y finalmente, don Eduardo Enríquez, usted tiene información en la parte periodística que avanzan. ¿Latinoamérica o Centroamérica podrá tener algún tipo de reacción contra esta barbaridad en la que está incurriendo Daniel Ortega en Nicaragua? Y bueno, los estaba escuchando el comentario que hacían sobre esta, la falta de integración, la falta de capacidad de gestionar este tipo de problemas a nivel regional, y en realidad así lo hemos visto. Desgraciadamente, este tema se ha visto en la OEA, y en la OEA, desgraciadamente, la región centroamericana se ha visto dividida. En el caso de Nicaragua, básicamente, hasta hace poco Guatemala y Honduras se mantenían, votaban cada vez que se hacía una resolución sobre Nicaragua, se abstenían, y la última vez Guatemala sí votó a favor nuestro, igual que Panamá, igual que Costa Rica, igual que El Salvador, que a raíz del gobierno de Bukele empezó a votar en contra de los abusos de Ortega. Pero vemos que Honduras se mantiene, digamos, al margen, por decirlo menos, y el SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, está prácticamente desarticulado, no tiene actualmente un secretario, porque no se ponen de acuerdo los países, precisamente porque le tocaba a Nicaragua, y Nicaragua está proponiendo unos personajes que son representantes del régimen, y el SICA, pues lo que establece es que no deberían de tener una relación tan cercana con los regímenes, ¿no? En el poder. Entonces, ahí no hay un acuerdo, y pues básicamente vemos que la comunidad internacional emite condenas, emite comunicados, pero bueno, ya más que eso no creo que puedan hacer mucho. Don Eduardo Enríquez, muchísimas gracias por habernos atendido, muy amable, y sabe que nosotros estamos totalmente solidarios con la prensa de Nicaragua, con el diario La Prensa de Nicaragua, y naturalmente con el pueblo nicaragüense, para que se pueda sacudir esa dictadura encima. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Muy amable. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. 7:31 minutos, señora Flor, señor Gonzalo. Preocupante. Pues claro que preocupante. Nuevamente, eso puede traer efectos dominó. Sí. Que las democracias latinoamericanas no son lo suficientemente robustas, lamentablemente, y eso es por culpa de nosotros mismos. Pero lo que va a ocurrir, profesor, es que la historia ya está escrita, ¿no? Ya sabemos cómo va a finalizar este cuento. El señor se va a reelegir en noviembre, punto. Y son 5 años más de gobierno sandinista. O sea, eso va a ocurrir. Dicen en béisbol. Sí, exactamente. Eso ya está escrito.